Estimados estudiantes, el día de hoy vamos a compartir con ustedes esta nueva temática de cómo hallar un cateto de un triángulo rectángulo. Recordemos que estamos viendo todo lo relacionado con el teorema de Pitágoras y toda la teoría y práctica que se ha creado en relación a este tema que es de mucha importancia dentro de la matemática y también en otras áreas del conocimiento. Vamos a empezar recordando un poquito acerca de la teoría que tenemos en relación al triángulo rectángulo. Recordemos que la fórmula general que se ha creado para hallar C, digamos que en este caso C representa la hipotenusa, entonces para hallar C al cuadrado es igual a sumar A al cuadrado más B al cuadrado. Lo visualizamos en el video anterior y lo explicamos todo el proceso para esto y dijimos que pues la ubicación de las letras en los vértices pues no va a ser siempre fija y que esas letras pueden rotar y cuando las letras en los vértices se ubican, van a determinar también cómo se van a ubicar en los lados. Asimismo, también los ángulos. Aquí tenemos también, por ejemplo, el ángulo alfa, el ángulo beta, y el ángulo recto, este que mide 90 grados, pues ese siempre va a ser ubicado en la posición en donde se intersectan las líneas vertical y horizontal. Entonces acá los catetos A y B son los lados del triángulo, en este ejemplo que tenemos acá, y están delimitados por el ángulo de 90 grados, el ángulo recto, y la hipotenusa es el lado más largo, es el lado inclinado, y también tenemos los ángulos alfa y beta, que son los ángulos agudos del triángulo. Recordemos que hay una ley que nos dice que la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo siempre nos van a dar 180 grados. Entonces, si aquí tenemos 90, entonces quiere decir que estos dos eh, van a medir pues 45 cada uno, porque sumados darían 90 y de esa manera con 90 serían 180 grados. Vamos ahora a visualizar cómo aplicar el teorema de Pitágoras viendo lo que son las fórmulas de este teorema creado por este matemático griego. Entonces tenemos acá otra vez la ubicación de los lados A, B, que serían los catetos, y C, que es la hipotenusa. Entonces la fórmula general es C al cuadrado más A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces eso sería para hallar la hipotenusa. Ahora, para hallar uno de los catetos, en este caso el cateto A, es obteniendo la raíz cuadrada de C al cuadrado, que en este caso es la hipotenusa, menos B al cuadrado. Y para hallar el lado B, o sea, el cateto B, obtenemos la raíz cuadrada de, otra vez, la hipotenusa representada en esta ocasión por letra C, C al cuadrado menos A al cuadrado. Bueno, entonces de esa manera es como tenemos que aplicar y resolver cada una de las situaciones relacionadas con teorema de Pitágoras. Vamos a visualizar ahora un ejemplo en donde vamos a ver la aplicación de estas fórmulas. Entonces, ¿cómo hallar un cateto de acuerdo a estas fórmulas que se han creado? Bueno, entonces conocemos en este triángulo rectángulo. Bueno, lo primero que sugerimos para cada uno de los estudiantes es dibujar el triángulo rectángulo para ubicar los datos que tenemos, las posiciones de las mismas y determinar también exactamente cuáles medidas tenemos y cuál es la que tenemos que hallar. Por ejemplo, en este caso tengo que hallar el lado C, que sería el cateto C. Conozco la hipotenusa y conozco un cateto. Entonces, eso me hace pensar que entonces debo de aplicar la fórmula en donde tengo que restar el valor de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto conocido. Entonces, esta es una otra forma en donde se explica la fórmula anterior y nos indica que 17 al cuadrado, que representa la hipotenusa, es igual a 8 al cuadrado, que es el cateto, más C al cuadrado, que es el lado que realmente necesitamos saber. Entonces, decimos acá que 17 al cuadrado nos da 289 y 8 al cuadrado 64, más C al cuadrado que no sabemos exactamente. Entonces, ahora, como vamos a traspasar este 289
del segundo miembro al primer miembro, porque aquí es una ecuación, entonces este número va a pasar al otro lado restando. Entonces, acá 64 y C están sumando, entonces van a pasar restando. Entonces restamos 289 menos 64. Al hacerlo con la calculadora, obtenemos que es un resultado de 225. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es obtener la raíz cuadrada de 225. Recordemos que por regla general, en, en el teorema de Pitágoras, perdón, lo que tenemos que resolver ya teniendo ya el resultado para obtener la raíz cuadrada es eliminar la raíz cuadrada en el lado C o en el lado de la letra que corresponda al lado que vamos a hallar, y en el otro extremo pues lo que hacemos es obtener la raíz cuadrada, y eso es lo que hacemos acá. Para hallar el valor de C, obtenemos la raíz cuadrada de 225. Al hacerlo con la calculadora, obtenemos que es un resultado de 15 centímetros. Entonces, el lado C o el cateto C mide 15 centímetros exactamente. Veamos ahora este otro ejemplo en donde se presenta el teorema de Pitágoras de una forma un tanto distinta a lo que hemos visto anteriormente, tomando en cuenta por regla general en donde a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. C tomando en cuenta que es la hipotenusa, a y b son los catetos. Entonces, acá en este ejemplo nos dice encontrar el valor del cateto b de la figura. Esta es la figura. Entonces, recordemos siempre, es importante. Lo primero que tenemos que hacer es realizar un dibujo para ubicar nuestras posiciones y nuestras medidas. Y aquí nos pide pues que apliquemos el teorema de Pitágoras. Entonces vemos acá, es muy importante también que si en el ejemplo o en el ejercicio se nos dice el triángulo rectángulo o el ángulo rectángulo o el ángulo recto se ubica en A, entonces quiere decir que A va a ir en esa esquina, o se ubica en B, entonces B va a ir acá, o C, eso nos va a dar la pauta de cómo ubicar las letras. Entonces, en las otras letras pueden ir ubicadas de acuerdo a cómo ubiquemos primero el ángulo recto, el ángulo en donde va a ir la letra de referencia. Entonces, acá tenemos que A, conozco el lado A, que en este caso es 5, B es el que tengo que identificar. Entonces, B no lo conozco y entonces lo dejo acá como planteado como una ecuación. Mientras tanto, C, que es la hipotenusa, es 40. Entonces, elevo al cuadrado tanto A, B y C. 5 al cuadrado y 40 al cuadrado. Si nos damos cuenta, como está planteado como una ecuación, este 5 al cuadrado más b al cuadrado están sumándose. Entonces, como tengo que trasladarlo al segundo miembro, lo traslado con signo contrario. Y entonces de ahí resulta que para hallar un cateto siempre tengo que restar el valor de la hipotenusa menos el cateto conocido. Entonces, cuando elevo 40 al cuadrado me da 1600 y 5 al cuadrado me da 25. Como ya tengo indicada acá la operación, resto estas dos cantidades y obtengo un resultado de 1575. Ahora, aplico raíz cuadrada a ambos extremos, entonces al aplicar la raíz cuadrada en b al cuadrado, entonces cancelo el exponente 2 y la raíz y ya me queda b solamente es igual a la raíz cuadrada de 1575, lo que me da un resultado de 39,7, o sea, 39,7, que es lo mismo, ¿verdad? Algunas cantidades se pueden expresar ya sea con coma o con punto, y eso hace referencia a el punto decimal. Bueno, de esta manera entonces finalizamos con ustedes nuestra clase correspondiente al día de hoy. Esperamos que ustedes sigan practicando bastante para ir resolviendo cada uno de estos ejercicios. Hasta